¿Qué sabemos realmente sobre Melquisedec? ¿Podemos comprender la profundidad y la importancia de su figura o simplemente escuchamos sus historias sin captar el poder que contienen? Hoy exploramos la vida de Melquisedec, sus desafíos y espectaculares milagros, revelando una verdad impactante que puede transformar nuestra comprensión sobre su papel en la historia divina. Lo que descubramos aquí será mucho más de lo que imaginamos. Así que acompáñanos hasta el final, y la última revelación será la más impactante y poderosa de todas. Antes de comenzar, asegúrate de estar suscrito al canal, si aún no lo estás. Por favor, suscríbete, dale un me gusta y comenta, mencionando los nombres de las personas que necesitan oraciones. Oremos juntos por ellas. También te pido que compartas este vídeo con quienes necesiten esta revelación. En el vasto e intrincado tejido de la narrativa bíblica, Melquisedec emerge como una figura singular y enigmática, casi un espectro que atraviesa los siglos con un peso de misterio y simbolismo. Su nombre, que significa Rey de Justicia, resuena en un contexto donde la realeza y el sacerdocio se entrelazan de forma extraordinaria. Esta dualidad es flagrante en Génesis 2 y 18, y Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, era sacerdote del Dios Altísimo. Aquí, la simplicidad del pan y el vino contrasta con la profundidad del significado que estos elementos cargan, sugiriendo un vínculo sagrado entre lo humano y lo divino. El escenario en el que aparece Melquisedec está marcado por la urgencia y la tensión. Tras una batalla épica que involucró al patriarca Abraham, quien se lanzó en una audaz misión de rescate para salvar a su sobrino Lot, el corazón de Abraham late con la determinación de un guerrero. Lidera a 318 hombres, todos entrenados, en una jornada que lo lleva a enfrentarse a enemigos poderosos. La adrenalina de la lucha aún pulsa en sus venas cuando, tras la victoria, se encuentra con Melquisedec. La atmósfera está cargada de expectativa, y el patriarca, reconociendo la autoridad espiritual de Melquisedec, se inclina en reverencia. Este momento no es solo la celebración de una victoria material, sino una confluencia de bendiciones espirituales que trascienden el tiempo y el espacio. La importancia de este encuentro no puede ser subestimada. Melquisedec aparece sin genealogía, sin padre ni madre, como si su existencia desafiara las normas establecidas de linaje y tradición. En Hebreos 7:3 se dice que es sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Esta descripción no solo exalta su papel como sacerdote, sino que también sugiere que es una prefiguración de algo mayor, una conexión directa con el Mesías que aún vendría. La carga emocional es palpable. Abraham, un hombre de fe inquebrantable, ahora se encuentra ante un ser que incorpora tanto la realeza como el sacerdocio. Lo que está en juego en este encuentro va más allá del mero intercambio de bendiciones. Es la validación del papel de Abraham como elegido de Dios, la reafirmación de que su victoria fue concedida por una autoridad divina. Y al ofrecer el diezmo a Melquisedec, Abraham no solo reconoce su superioridad, sino que también se somete a un plan divino que se extiende a lo largo de generaciones. La curiosidad se intensifica a medida que la narrativa se desarrolla. ¿Quién es realmente Melquisedec? Su presencia sugiere que no es solo una figura histórica, sino un puente entre el pasado y el futuro, un símbolo del sacerdocio eterno que será plenamente revelado en Cristo. Las preguntas flotan en el aire. ¿Es un ser inmortal o una manifestación divina? ¿Qué nos enseña su historia sobre los planes de Dios para la humanidad? A medida que los espectadores se sumergen en esta narrativa, son invitados a reflexionar sobre las verdades universales que desbordan las páginas de la Biblia, esperando ansiosamente las respuestas que, aunque pueden no ser inmediatas, prometen transformar la comprensión del propósito divino. Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, Abraham caminaba pensativo por el campamento. Las llamas de la hoguera danzaban,
iluminando su rostro y revelando la preocupación que lo atormentaba. Había un peso sobre sus hombros, un dilema que parecía intensificarse con el paso de los días: la seguridad de Lot y la estabilidad de su propia familia. En su mente, revisaba los eventos de la batalla que había enfrentado, la adrenalina aún pulsando en sus venas. ¿Cómo pudo ser tan arriesgado?, reflexionaba. Puse mi vida en riesgo, y ahora, ¿qué pasará con mi sobrino? Fue entonces cuando escuchó pasos acercándose. Era su amigo y aliado, N, que se sentó a su lado, con una mirada preocupada. Abraham, hiciste lo que tenías que hacer. Lot es parte de tu familia, y la familia debe ser protegida a toda costa. ¿Pero qué hacer ahora?, respondió Abraham, su voz cargada de incertidumbre. ¿Y si regresan? ¿Y si hay más batallas por delante? La mirada de N se intensificó. La victoria no se trata solo de derrotar enemigos físicos, amigo mío. También se trata de reconocer la protección divina que tienes. Y hoy, te encontraste con Melquisedec, ¿verdad? Las palabras de N resonaron en Abraham. Sí, él vino a mí tras la batalla. El rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Abraham recordó el momento en que Melquisedec se acercó, trayendo pan y vino. Me bendijo y le di el diezmo. Pero, ¿quién es realmente? Su presencia me dejó inquieto. N asintió, comprendiendo la perplejidad de Abraham. Él es un misterio, eso es cierto. Sin padre, sin madre, sin genealogía. Es como si estuviera por encima de nosotros, un representante del propio Dios. Las palabras de N aportaron un nuevo enfoque a la mente de Abraham. Quizás esto sea una señal, una confirmación de que no estoy solo en este camino, que hay un propósito mayor en todo esto. Mientras la noche avanzaba, Abraham se levantó y caminó hasta el borde del campamento, mirando las estrellas. ¿Cómo puedo saber si estoy siguiendo el camino correcto? ¿Si todo esto tiene un significado? Recordaba la promesa que Dios le había hecho, pero la duda aún persistía. ¿Y si fallo? ¿Y si Lot no está a salvo? La voz de N lo alcanzó de nuevo. No puedes controlar todo, Abraham. Lo que puedes hacer es confiar. Recuerda Génesis 15, 1. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu recompensa será sobremanera grande. Las palabras de N trajeron un poco de alivio al corazón de Abraham. Sí, lo sé. Pero la responsabilidad es grande. Y ahora, con Melquisedec en escena, siento que las cosas están cambiando de una manera que no comprendo. Mientras tanto, Melquisedec observaba a lo lejos, como una sombra silenciosa. Sabía que su papel en ese momento trascendería la simple interacción con Abraham. Era un momento de transición, un punto de inflexión que revelaría la grandeza del plan divino. ¿Qué pasa por la mente de Abraham?, se preguntó Melquisedec. Está luchando no solo contra enemigos físicos, sino también contra sus propios miedos e incertidumbres. Es la lucha del hombre de fe. Melquisedec entendía que su misión era más que bendecir a Abraham, también era guiarlo hacia una comprensión más profunda de la relación entre lo humano y lo divino. La fe es un viaje, y todos enfrentamos desafíos. Lo importante es cómo respondemos a esos desafíos. ¿Cómo puedo ayudarlo a ver la verdad en medio de la confusión? A la mañana siguiente, Abraham se sentó bajo un árbol, reflexionando sobre las palabras intercambiadas la noche anterior. Necesito claridad. Necesito dirección. Cerró los ojos, buscando la presencia de Dios. Sea lo que sea que esté por venir, confiaré en ti. Era un momento de entrega, de reconocimiento de que la lucha no era solo suya, sino parte de un plan divino mucho mayor.
Las dificultades que se presentaban no eran solo externas, eran internas, desafiando su fe y su comprensión. Lo que parecía ser una simple batalla se había convertido en una lucha espiritual, y Melquisedec, con su presencia enigmática, era un recordatorio constante de que la justicia y la realeza de Dios estaban siempre a su lado. Mientras el sol se elevaba sobre las montañas, sus rayos iluminando el campamento, Abraham sentía el peso de sus decisiones comenzando a manifestarse. Las tensiones que antes parecían distantes ahora estaban palpables, como un viento fuerte que soplaba sobre las tiendas. Miraba a los hombres que habían luchado a su lado, los rostros marcados por la batalla, y sentía la responsabilidad de guiarlos en tiempos inciertos. ¿Qué harás ahora?, susurró una voz en su mente, un eco de sus propias dudas. ¿Y si la batalla no ha terminado? Los murmullos entre los hombres comenzaron a aumentar. Algunos cuestionaban la sabiduría de Abraham al involucrarse en conflictos tan peligrosos. ¿Por qué arriesgar nuestras vidas por Lot, un hombre que eligió vivir en Sodoma?, indagó uno de los guerreros, su expresión cargada de escepticismo. Si él no puede protegerse, ¿por qué debemos sacrificarnos por él? Las palabras hirieron a Abraham como una espada. Sabía que la lealtad a la familia era un principio que siempre había guiado sus acciones, pero ahora sentía la fragilidad de esa creencia. No podemos olvidar que Lot es mi sobrino, respondió, tratando de mantener la calma. El lazo de sangre nos une y debemos protegerlo. Sin embargo, mientras hablaba, una parte de él se preguntaba si esa lealtad era suficiente para justificar el riesgo. La cita de Génesis 2:14 resonaba en su mente, y oyendo Abraham que su sobrino estaba preso, armó sus criados, nacidos en su casa, 318, y los persiguió hasta Dan. La memoria de su determinación se mezclaba con la duda, una batalla interna que aumentaba la tensión. Dándose cuenta del conflicto que se desarrollaba, intentó intervenir. Abraham, tal vez sea hora de considerar una estrategia diferente. Necesitamos pensar en cómo enfrentar los desafíos que están por venir, no solo en luchar contra ellos. Pero la vacilación de también pesaba sobre él. Era evidente que la incertidumbre se había infiltrado en sus corazones. Mientras tanto, en el corazón de Sodoma, la situación de Lot se volvía cada vez más precaria. Se había involucrado en un torbellino de decisiones que lo llevaban a cuestionar su propia seguridad y moralidad. Estoy en una ciudad rodeada por la corrupción, pensó angustiado. Las elecciones que hice me han puesto en riesgo, y ahora mi vida y la de mi familia están en peligro. Recordó Génesis 1:13. Y los hombres de Sodoma eran malos y grandes pecadores delante del Señor. La realidad de su situación lo confrontaba, y Lot comenzó a darse cuenta de que sus acciones tenían consecuencias que trascendían su propio destino. La tensión entre Abraham y sus hombres continuaba creciendo. Si seguimos arriesgándonos, todos seremos destruidos, gritó uno de los guerreros, su frustración estallando. Debemos alejarnos de Sodoma y dejar a Lot a su destino. Las palabras crearon una fractura en el grupo. Abraham sintió que la presión se intensificaba, como si la responsabilidad de mantener la unidad estuviera a punto de desmoronarse. ¿Y si la seguridad de Lot depende de nuestra valentía?, se preguntaba, el dilema profundizándose en su corazón. Las dificultades externas parecían estar en sintonía con sus luchas internas. Abraham se alejó del grupo, buscando un momento de soledad para reflexionar. Lo que está pasando aquí es mayor de lo que puedo comprender, pensó. Siento que las fuerzas que enfrentamos no son solo humanas, sino espirituales. Recordó las palabras de Melquisedec sobre la protección divina y el propósito. Si fallo, ¿qué pasará con mi familia y con Lot? Mientras la tensión aumentaba, Melquisedec observaba de lejos, dándose cuenta de que la batalla de Abraham no era solo contra los enemigos externos,
sino también contra sus propias incertidumbres. La fe es un viaje que requiere coraje y resistencia, reflexionó Melquisedec. Él necesita reconocer que cada elección tiene peso y que la verdadera victoria comienza dentro de nosotros. El sacerdote del Dios Altísimo sabía que la claridad que Abraham buscaba vendría a través de la lucha y la entrega, un camino repleto de desafíos, pero también de revelaciones. Así, mientras las llamas de la hoguera crepitaban y el cielo se oscurecía, Abraham respiró hondo, decidido a enfrentar lo que viniera. Si es para luchar, lucharé. Si es para esperar, esperaré. Pero no puedo dejar que el miedo me paralice. Era consciente de que sus decisiones no solo afectaban a sí mismo, sino a todos a su alrededor. Y, en ese momento de creciente tensión, la verdadera lucha por la fe y la familia apenas comenzaba. Mientras la noche se acercaba, el cielo se teñía de un azul profundo y las estrellas comenzaban a brillar. Abraham sentía un torbellino de emociones dentro de sí. El peso de las decisiones que debía tomar era casi insoportable. Recordaba las palabras de Génesis 12, 1. Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. La obediencia a Dios siempre había guiado sus pasos, pero ahora, en este momento crítico, se preguntaba si realmente estaba siguiendo el camino correcto. Si elijo luchar y los hombres que confían en mí son asesinados, ¿cuál será el valor de mi lealtad a Lot? Pensó, angustia apretando su pecho. La voz de la duda resonaba en su mente, pero otra voz, más suave, le recordaba su fe. Es en la fe donde encontramos la fuerza para enfrentar lo desconocido, reflexionó, buscando consuelo en las promesas que Dios le había hecho. Los murmullos de sus hombres se convirtieron en un zumbido constante, y Abraham se dio cuenta de que su paciencia se estaba agotando. Vio miradas de desconfianza transformarse en insatisfacción, y la cohesión que antes los unía comenzaba a romperse. «Necesitamos un plan», gritó N, su voz firme, pero el desespero subyacente era innegable. Si no actuamos rápido, perderemos a Lot y posiblemente nuestras propias vidas. La tensión en el aire era palpable y la angustia de Abraham se intensificaba. Sintió cada mirada fija en él, cada expectativa pesando como una montaña sobre sus hombros. ¿Cómo puedo liderar cuando no estoy seguro de lo que es correcto? La pasaje de Proverbios 3, 5-6 resonaba en su mente. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Abraham sabía que necesitaba confiar, pero la incertidumbre lo consumía. Si no actúo, estaré traicionando a Lot y a mí mismo, decidió, tomando un profundo respiro. Se volvió hacia el grupo, sintiendo la necesidad de unir a todos en ese momento crítico. Ustedes son mis hermanos, y juntos enfrentaremos cualquier desafío que venga. No podemos dejar que el miedo nos paralice. Si necesitamos luchar, lucharemos con valentía, pero también debemos estar listos para buscar una salida si la batalla se vuelve insostenible. Las palabras de Abraham parecían tocar algunos corazones, pero la duda aún flotaba en el aire. Notó la vacilación en algunos rostros, y eso lo hizo cuestionar si su decisión era realmente la mejor. ¿Y si mis esfuerzos son en vano? La voz de la duda susurró de nuevo. Recordó Génesis 6:26, donde Dios prometió salvar a Sodoma si había solo 10 justos. ¿Y si todavía hay una esperanza para Lot y su familia? ¿Qué estaría dispuesto a sacrificar para salvarlos? Mientras tanto, en Sodoma, Lot luchaba con sus propios dilemas. Estaba rodeado de hombres que deseaban hacerle daño a él y a su familia. La noche era oscura y el desespero crecía dentro de él. He tomado malas decisiones, pensó, pero no puedo dejar que mi familia sufra las consecuencias. Las palabras de Génesis 19,
1-3 resonaban en su mente, y llegaron los dos ángeles a Sodoma por la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Se dio cuenta de que la presencia de los ángeles era una oportunidad de redención, pero también sabía que el tiempo se estaba agotando. A medida que las tensiones se acumulaban, Abraham sintió una determinación renovada. Decidió que no lucharía solo por Lot, sino por todos aquellos que aún tenían la oportunidad de redimirse. Si es para arriesgarse, que sea en nombre de la justicia y la esperanza, declaró, su voz firme y resoluta. No lucharemos solo contra hombres, sino contra lo que esta ciudad se ha convertido. El grupo comenzó a movilizarse, la tensión transformándose en un sentido de propósito renovado. La incertidumbre aún estaba presente, pero ahora había una chispa de esperanza. Abraham miró a sus hombres, sintiendo que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. La lucha no era solo por la supervivencia, sino por la fe y la posibilidad de redención. Sabía que, independientemente del resultado, el coraje de cada uno de ellos sería puesto a prueba, y cada decisión tomada en ese momento moldearía el futuro de todos. Y así, mientras la noche avanzaba, la preparación para el clímax se intensificaba. Abraham estaba listo para enfrentar lo que viniera, decidido a luchar por la vida de su sobrino y por la justicia que él creía que aún podría encontrarse, incluso en medio de la oscuridad. La noche había caído por completo, y la oscuridad de Sodoma solo era quebrantada por las antorchas encendidas que los hombres de Abraham llevaban. La atmósfera era eléctrica, y el grupo avanzaba hacia la ciudad con el corazón acelerado. Abraham, a la cabeza, sentía cada latido de su corazón resonar en sus oídos, un recordatorio constante de la gravedad de lo que estaba a punto de suceder. Oró en silencio, pidiendo a Dios que lo guiara y lo fortaleciera en ese momento decisivo. Recuerden, hermanos, dijo Abraham, su voz firme a pesar del miedo que lo consumía. Estamos aquí por Lot, pero también por todos aquellos que, como él, aún pueden encontrar la luz en medio de la oscuridad. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127, 1. Es Él quien nos guiará. Al acercarse a la puerta de la ciudad, el grupo se detuvo, y Abraham sintió la tensión en el aire. Los muros de Sodoma parecían más altos y amenazadores de lo que recordaba. Sabía que no podía dudar. Con un gesto decidido, avanzó, sus hombres siguiéndolo de cerca, listos para lo que viniera a continuación. De repente, el sonido de pasos apresurados resonó en la calle. Un grupo de hombres, con expresiones furiosas y amenazadoras, se acercaba. Abraham sintió que su estómago se apretaba. ¿Serían esos los hombres que amenazaban a Lot? No podía dejar que el miedo lo dominara. «Manténganse juntos», gritó, y sus hombres formaron una línea detrás de él, listos para enfrentar lo que estaba por venir. Los hombres de Sodoma rodearon al grupo, y entre gritos e insultos, Abraham se dio cuenta de que la situación se estaba agravando rápidamente. Forzó la voz, intentando mantener la calma. «Estamos aquí en busca de un hombre justo, Lot. Él es mi sobrino, y no permitiremos que ustedes le hagan daño». La determinación en sus palabras resonó en su propia mente, recordándole que estaba luchando no solo por la supervivencia, sino por la justicia, por la fe que aún tenía en Dios. «No tienen derecho a estar aquí», gritó uno de los hombres, avanzando amenazadoramente. «Entreguen a Lot o sufrirán las consecuencias». Abraham sintió la adrenalina bombear en sus venas, pero en el fondo, una voz suave susurraba: «Confía en mí. Sé que no tienen respeto por la vida», dijo Abraham, su voz ahora más fuerte y firme. «Pero recuerden lo que dice la palabra del Señor. Los justos clamarán, y el Señor los oirá». Salmo 34, 17. No es tarde para arrepentirse.
Lo que debería ser un enfrentamiento físico rápidamente se transformó en un choque moral y espiritual. Los hombres dudaron por un momento, y Abraham vio una oportunidad. Lo que buscan aquí no traerá paz, sino destrucción. La ciudad ya está condenada por sus acciones. No se dejen engañar, de Dios no se burla, pues lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Gálatas 6, 7. Pueden elegir un camino diferente. La tensión aumentaba, y Abraham se dio cuenta de que el tiempo se estaba agotando. Necesitaba actuar. Con una mirada decidida, avanzó un paso adelante, su pecho inflado de coraje. Si necesitan un sacrificio, yo me ofrezco. Dejen a Lot en paz, y llévenme a mí en su lugar. Los hombres intercambiaron miradas confusas, y la ira parecía vacilar. Era como si el coraje de Abraham estuviera desafiando la oscuridad que dominaba la ciudad. Un silencio se instaló por un breve momento, y Abraham sintió que la batalla estaba a punto de cambiar. Lo que parecía una derrota inminente ahora podría ser una oportunidad de redención. Pero antes de que pudiera saborear la esperanza, un grito cortó el aire. ¡Agárrenlo! Una ola de violencia se acercó, y Abraham se preparó para el impacto. Estaba listo para luchar, pero en el fondo, su corazón clamaba por un milagro. Sabía que, independientemente del resultado, había hecho lo que era correcto. Y, en medio de la tormenta, una paz inexplicable comenzó a envolver su espíritu, como si Dios estuviera respondiendo a sus súplicas. Los hombres de Sodoma avanzaron, pero, en ese momento, los ángeles que estaban con Lot también se manifestaron, listos para intervenir. La lucha apenas comenzaba, pero Abraham, a pesar del miedo, sentía una fuerza renovada. No luchaba solo por Lot, sino por la justicia y la fe que aún podrían prevalecer, incluso en las densas tinieblas. La lucha irrumpió como un huracán, y Abraham, en medio del caos, sintió la presencia de los ángeles como una brisa suave que lo envolvía. Pues el Señor es quien va delante de ti, estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. Deuteronomio 31, 8, pensó, recordando las promesas hechas a sus antepasados. Los hombres de Sodoma, ahora confusos y dudosos, se detuvieron por un instante, como si el coraje de Abraham hubiera despertado una chispa de duda en sus corazones endurecidos. Pero la tensión pronto se transformó en un frenesí de violencia. Algunos hombres avanzaron, mientras otros parecían paralizados por la incertidumbre. Los ángeles, con una luz celestial que emanaba de ellos, se interponían entre Abraham y los atacantes, y la escena era casi surrealista. «No temas, Abraham, pues estamos aquí por tu causa. La victoria del Señor se manifestará esta noche», susurró uno de los ángeles, su voz serena como el murmullo de un río tranquilo. El conflicto duró solo unos momentos, pero para Abraham, cada segundo parecía una eternidad. Luchaba no solo contra los hombres de Sodoma, sino también contra su propio miedo y la incertidumbre que lo consumía. «Señor, confío en ti», murmuró para sí mismo, mientras veía la violencia desplegarse ante él. El caos comenzó a disiparse cuando los ángeles lanzaron una luz deslumbrante sobre los hombres, haciéndolos retroceder, aturdidos. Tan pronto como el polvo de la lucha comenzó a asentarse, un silencio pesado se apoderó de la escena. Abraham vio a los hombres de Sodoma, ahora ensayando una retirada, buscando refugio en la misma oscuridad que antes los cubría. Y entonces, en medio del silencio, una voz familiar resonó en su corazón. «Y te digo que, si crees, verás la gloria de Dios». Juan 11:40. Lo que parecía un final desolador ahora comenzaba a transformarse en una nueva esperanza. Los ángeles se volvieron hacia Abraham, sus rostros llenos de compasión. «El Señor escuchó tus súplicas. Lot está a salvo, pero la ciudad enfrenta su destino. Prepárate,
pues la destrucción de Sodoma es inminente. Abraham sintió un peso en el pecho, la realidad de lo que estaba por venir lo golpeó como un puñetazo. Había venido por Lot, pero ahora, la verdad sobre la ciudad y sus maldades se volvía innegable. ¿Y si hay 50 justos en ella? ¿Todavía destruirás el lugar? Pensó en voz baja, recordando su intercesión anterior. Mientras observaba a los hombres dispersarse, un profundo sentimiento de tristeza lo invadió. Sabía que la elección de vivir en pecado y rebeldía tenía sus consecuencias. ¿Cómo podría haber tanta oscuridad en sus corazones? Reflexionó. Pero, si solo un hombre puede volverse hacia Dios, aún habrá esperanza. El peso del mundo parecía reposar sobre sus hombros, y se dio cuenta de que la lucha no era solo física, sino espiritual. Los primeros signos de cambio comenzaron a manifestarse. Los hombres de Abraham, antes listos para la batalla, ahora miraban a Abraham con una nueva reverencia. «Tuviste coraje donde muchos habrían retrocedido», dijo uno de ellos, admirado. Otro añadió, «La luz que brilla en ti es un faro en medio de la oscuridad». Abraham, con lágrimas en los ojos, miró hacia los cielos. «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?». Salmo 27, 1. Las palabras resonaron en su mente mientras contemplaba las consecuencias de sus acciones. No solo luchó por Lot, sino por la salvación de todos aquellos que aún podrían escuchar la voz de Dios. Y, en ese momento, entendió que la verdadera batalla no era contra la carne y la sangre, sino contra las fuerzas que se oponen al plan divino. Con un corazón renovado, Abraham se preparó para lo que estaba por venir. Sabía que la destrucción de Sodoma era inevitable, pero también comprendía que la luz aún podría brillar en la vida de muchos. Y mientras la oscuridad se profundizaba, decidió que no se rendiría en su lucha por la justicia y la compasión, incluso cuando todo a su alrededor parecía perdido. Abraham observó el cielo oscurecer, sintiendo la presión de la responsabilidad sobre sus hombros. Ya había intercedido por Sodoma, clamando a Dios en busca de justicia y misericordia. ¿Y si hubiera 50 justos en la ciudad, la destruirás? La memoria de sus palabras resonaba en su mente, recordándole que siempre hay una oportunidad para la redención, incluso en medio de la corrupción. Sin embargo, los ángeles trajeron la noticia que temía: la ciudad había sobrepasado el límite de la iniquidad. La clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado es excesivo. Abraham, al escuchar esto, sintió su corazón apretarse. Sabía que la justicia divina era infalible, pero el dolor de ver a sus semejantes enfrentarse al juicio era casi insoportable. Señor, ¿y si hubiera menos justos de los que imaginé? ¿Y si Lot no estuviera a salvo? Su mente giraba con preocupaciones, pero también recordaba la promesa: y te diré que, si crees, verás la gloria de Dios. Esa noche, mientras la ciudad de Sodoma se preparaba para lo que sería su fin, el Señor envió a los ángeles para rescatar a Lot y su familia. «Sal de esta ciudad, porque el Señor está a punto de destruir este lugar». Abraham, en su intercesión, había logrado salvar al menos a algunos, y eso le trajo un poco de consuelo. Sabía que la justicia de Dios prevalecería, pero también comprendió que el amor y la misericordia estaban entrelazados en la naturaleza divina. El destino de Sodoma fue sellado con fuego y azufre, una manifestación de la justicia que no podía ser ignorada. Así, el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego. Abraham observó a la distancia, sabiendo que la destrucción era resultado de la elección del pueblo de vivir en rebeldía contra Dios. Reflexionó sobre la fragilidad de la vida y la importancia de responder al llamado divino. Si no hay arrepentimiento, no habrá salvación, pensó, con un peso de tristeza por aquellos que no eligieron el camino de la luz. Entendió que, aunque la ciudad estuviera perdida, su lucha no fue en vano. Y les digo,
Así hay alegría delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Abraham se dio cuenta de que su intercesión y su valentía ante el mal podrían inspirar a otros a buscar la justicia y la verdad. Había aprendido, a través del dolor y la pérdida, que la verdadera batalla es por el alma de las personas. Al final, la lección que Abraham llevó consigo fue clara. Incluso en medio de la oscuridad, la luz de Dios puede brillar, y es a través de la intercesión y la compasión que se puede influir en el destino de muchos. Decidió que continuaría luchando por la justicia divina, incluso cuando los resultados no fueran los esperados. Y así, con el corazón pesado, pero lleno de esperanza, se volvió hacia el futuro, decidido a ser un faro en tiempos de tinieblas. Mientras Abraham miraba la devastación de Sodoma, su mente se llenaba de profundas reflexiones sobre la naturaleza humana y la relación con Dios. Se dio cuenta de que, en medio de su intercesión, había un llamado para todos nosotros. Estamos invitados a ser intercesores en un mundo lleno de dolor y desesperación. El Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los de espíritu abatido. Esta promesa resonaba en su corazón, recordándole que incluso en las situaciones más sombrías, la esperanza aún reside en la compasión y el amor. La historia de Abraham nos enseña que la fe no es solo una creencia pasiva, es un llamado a la acción. Al ponerse en oración y buscar la salvación de Lot y su familia, Abraham demostró que la verdadera fe está entrelazada con la responsabilidad de cuidar unos de otros. Por tanto, también les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y les será hecho. Esta confianza en la acción de Dios debe motivarnos a interceder por las personas a nuestro alrededor, especialmente aquellas que están perdidas o en necesidad. En un sentido personal, Abraham reconoció que su lucha no fue en vano. Aunque la destrucción fuera inevitable, su intercesión podría hacer la diferencia en la vida de algunos. Se comprometió a seguir clamando por justicia y misericordia, sabiendo que cada alma era preciosa y digna de redención. ¿Y no saben que los santos han de juzgar al mundo? Esta responsabilidad de ser un agente de cambio resonaba en su alma. El narrador reflexiona que, en la vida cotidiana, estamos constantemente confrontados con la elección de permanecer en silencio ante la injusticia o alzar nuestras voces en intercesión. La historia de Abraham revela que, aunque podamos sentirnos impotentes ante la corrupción y el dolor, Dios nos llama a ser instrumentos de su luz. Que podamos aprender a ser faros en tiempos de tinieblas, intercediendo por aquellos que aún buscan un camino. Cada acto de compasión y justicia puede contribuir a la transformación del mundo, y nuestra fe debe impulsarnos a actuar con valentía y amor.